Buenas tardes, comunidad futbolera que me sigue. En el Instagram de hoy estaremos hablando de la selección de Panamá. Desde que he creado esta cuenta ya saben que he subido mucho material dedicado a la selección, fotos, videos. La verdad, han pasado ya más de 2 años desde que he creado mi cuenta y la gente aún sigue dándole likes a mis videos y mis fotos de la selección. Y eso dice mucho del fanatismo que hay en Panamá por la selección, ¿no? Vamos a empezar el Instagram Live con un invitado de la Extrema Roja. Tiene un amplio recorrido como aficionado a la selección en partidos de fútbol, afuera y de local. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto Aquí en bien. saludarte. Tratando de Bueno, tú ajustar un poco el trípode. sabes que tenía Sí, rato programando este live y esperé el momento indicado, ya que justo estamos pronto a una serie de juegos amistosos y la afición ha despertado por estos resultados inesperados que ha causado sorpresa en mucha gente porque no esperábamos ganarle 2 partidos a Costa Rica y la gente siento yo que está optimista, ¿no? sí, como decían, más de 80 fue el número de años que surgió luego de la primera victoria, eh, para decir que bueno, que habíamos ganado. Ninguno de los que creo que ahorita mismo estamos gozando de ver los últimos años de fútbol, habíamos podido gozar una victoria de Panamá, nuestra selección, en Costa Rica, ya fuese oficial o fuese amistoso, como le llaman. No habíamos tenido ese buen sabor, siempre habíamos tenido un mal sabor, salvo unos que otros por ahí empates, pero digo, con buen pie se da el proceso, con 2 victorias seguidos, ¿verdad? Despertamos a la prensa tica que no lo quería aceptar, ¿verdad? Y más que aceptarlo, era eh, echarle la culpa a su sistema, a su técnico y a todo lo que su entorno de que no había un relevo generacional, cosa que nosotros, ciencia cierta, sí estamos viviendo, notablemente, ¿no? Así es. Bueno, casualmente el primer partido que yo vi como aficionado a la selección fue en la eliminatoria de 1992 Ah, contra ok. Costa Rica. Eh, Lamentablemente no El, pude ir al estadio, pero lo pude ver en televisión y esa fue mi primera experiencia cuando la sensación en ese momento era la llegada de Ronald Fernández de España. A pocas correcto, horas de el aterrizar a 1-0. Panamá, jugó. Sí, eran pequeñas, grandes anécdotas que los que venimos año tras año, por muchos años, siguiendo, apoyando a nuestra selección, tenemos en ese baúl, ¿verdad? Y era recordar esos momentos en que las vicisitudes se daban, como que siempre decíamos que se especulaba de que pocos jugadores que jugaban fuera, en aquel entonces los legionarios, que es donde surgió el término aquel, se pagaban sus pasajes o que llegaban en la mañana, no había ningún tipo de concentración bien organizada, eh, daban como resultado esa satisfacción. Sin embargo, luego, semanas posteriormente, nos traímos un 5-1, ¿verdad? En Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de ese juego allá. La verdad, ahí wow, fue bien frustrante, pero era un paso donde tuvimos como resultado año tras año, décadas posteriores a poder de repente lograr una clasificación al Mundial, de este caso Rusia 2018. Sí, cuéntame fue tu primera experiencia asistiendo a un Con, partido a la selección. bueno, data de 1988, mes de julio de 1988. Panamá venía de empatarle a Costa Rica,
en San José, casualmente. Estaba Rommel, Mendieta, por decirlo, Percival Pivo, Fran Lozada, el Morocho Delgado. Eran jugadores, por mencionarte, Daily Valdés, Armando. Y fue un frenesí que se convirtió aquella noticia. No era tanto el enfoque del fanático, el antiguo Estadio Revolución, una capacidad muy inferior a la actual. Creo que se andaba por el orden de unos menos de 20,000. Eso trajo como consecuencia de que el estadio se volcase, se llenase, a reventar, pero tuvimos la mala fortuna de que perdimos. Inmediatamente recién comenzaba el partido, un tiro libre, gol, y al rato perdimos 2-0 ese partido. Pero se despertaba de que sí se podía, hacer algo. Ya posteriormente vino la próxima eliminatoria, no había un seguimiento, per se los medios no estaban muy involucrados, no fue hasta a muchos años después cuando los medios ya se involucran un poco más. Pero incluso para ese partido que tú mencionaste hace poco, en 1992, uno de los mayores atractivos era ver a Rommel. Sí. Poco sabíamos, lo poco que se sabía de Rommel era porque básicamente el fútbol se escuchaba aquí a través de, en paz descanse, el señor José Beck, ¿verdad? Que era el que más fútbol internacional te mencionaba, y el señor Edmundo Vargas. Correcto. De ahí el resto, eso eran básicamente los que nos daban información de fútbol, y básicamente acerca de Rommel era a través de José Beck. Entonces todo el mundo conocía, no había ningún tipo de tecnología de punta como hoy en día gozamos, donde podíamos tener al instante información de esto. Pero sí, y se pudo gozar de esa presencia. Lamentablemente, bueno, pasado esa única oportunidad que tuvimos acá de ver a Rommel, fallece al año siguiente, y bueno, quedó sembrado esa sensación de que sí había material por exportar. Allá se comenzó el proceso de los hermanos de Julio y Jorge, que ya Armando lo hacía las conexiones para que ellos estuviesen en Argentina y triunfar en Uruguay, y así sucesivamente lo que conocemos. Pero de allá data mi historia, 1988. Sí, yo hace poco vi el partido completo de el empate histórico en Alajuela, ya que lo transmitieron bajo una producción de televisión tica, y muchos lo vimos completo y no habíamos visto cómo jugaba Rommel en la selección, y la verdad ese partido sí se notó que Rommel era un jugador muy sacrificado, jalaba marca para que Mendieta anotara gol. Y yo me acuerdo que yo siempre los fines de semana, los sábados, había un programa en TVN Fútbol Alrededor del Mundo, donde pasaban los goles de Rommel en España. Entonces, José Beck, ese era del señor José Beck. Sí, correcto. Entonces yo estaba pequeño, pero veía siempre los resúmenes para ver si Rommel anotaba algún gol, ¿no? Sí, Rommel básicamente su fútbol nato, igual que Víctor René Mendieta, tenían ese estilo de juego nato, ¿verdad? Que llamaba mucho la atención y que hacía la diferencia. Y es un partido bonito. Ojalá algunas personas traten y sean de esos que buscan para poder de repente ver un poquito cómo era ese sistema de fútbol en aquel entonces, que había una diferencia entre los del patio y los que habían jugado afuera, que habían tenido ese roce de poder demostrar fuera de frontera un estilo de fútbol, ¿no? Sí, bueno, mi primer juego que yo asistí como aficionado a la selección fue aquel juego donde hubo un aguacero que perdimos con Cuba 3-1 en el 96. El del charco. Sí, ese mismo, que Jorge Deli metió un gol. Charco. Ajá. Sí, ese fue mi primer juego, y después ya en la eliminatoria Corea-Japón fui a varios partidos. Me acuerdo del gol ese que anotó Julio Deli de penal, que le ganamos a Honduras aquí.
correcto. El 4-0 a Nicaragua, el lleno Yo pienso que completo con México. yo te hago referencia y no sé si algunas personas coinciden conmigo, amigos y compañeros de esta bonita afición. Mira, el partido Panamá-Nicaragua, que realmente se necesitaba, ya habíamos tenido una situación parecida, un juego con Belice y entrada de ronda de cuatro, ¿no? Para entrar a la ronda de cuatro. Sin embargo, el target era, el objetivo era ganarle a Nicaragua, teníamos que ganar y por un marcador. Y todo estaba enfocado en eso. Habíamos ganado en Diriamba, que fue el primer partido de esa ronda de clasificación, que era ida y vuelta. Con Costa Rica nos habían puesto a jugar en Diriamba, recuerdo, y ganamos 1-0, se veía tóxico. ¿Qué pasó? Ganamos a Nicaragua, porque siempre es lamentable, pero el fútbol ha cambiado mucho, siempre se menosprecia al rival. Y en ese caso, mucha gente menospreció al rival y Nicaragua hizo un partido que 1-0, entonces ya nos costaba más, teníamos que ganar 4-0. Y si bien recuerdas, el primer tiempo, ¿cómo terminó? Difícil. 0-0. Sí, me acuerdo. Sí, pero ese partido para mí marcó una gran diferencia de todas las generaciones futuras. Y hay un jugador que yo siempre, y se los dejo de tarea, no sé si tú eres también pues, gran seguidor de la selección y del fútbol. Hay un jugador muy referente en ese partido que marcó la diferencia y fue Roberto Brown. Sí. Sí, cuando Roberto Brown participó prácticamente en los 4 goles. Cuando Roberto Brown le da el pase a Julio para el primer gol, Julio celebra el gol quitándose la camiseta, enseñando la foto de Rommel, y Roberto Brown, en vez de ir a celebrar, entra al marco, coge la bola y obliga a Julio a que se ponga el suéter y lo empuja, porque faltaban 3 goles. Sí. Luego de eso viene la jugada con Jorge. Igual, en la jugada con Jorge está involucrado Roberto Brown. Y hace lo mismo, va al gol, recoge la bola y vuelve a entrar. En la tercera, el gol de Néstor Lidia, vuelve. El cambio de balón lo da Roberto Brown y viene Néstor Lidia y hace el gran gol. Le decían el Rey León, hace ese gran gol y Roberto Brown hace lo mismo. Y por último, forma parte y participa y anota el último gol, que es el 4-0. Sí, fue una experiencia Es ahí donde increíble. nació Marea Roja. Ahí Sí, fue donde exacto. por primera vez se concentró. Hace poco en una de las redes de Román Torres hacía la consulta y preguntaba que cuál era el uniforme, el primer color que usábamos nosotros como tradicional. Panamá usaba siempre blanco. Ajá, Pero sí. el último uniforme blanco que era como el principal para nosotros fue el Patrick, que fue Sí, casualmente en la eliminatoria del 92. correcto. Ajá, que fue un uniforme Patrick sencillo. Antes los sponsors salían una semana antes. Los patrocinadores no había algo fijo, algo formal. Si buscan las camisetas tenían era un escudo de la bandera de Panamá y decía Panamá y ya. Ya Sí, posteriormente ya se fueron formalizando las cosas, sí, donde ya correcto. decía FEPAFU, la historia de la comisión normalizadora. Casualmente, en esa eliminatoria, se había dado una situación con la Federación Panameña de Fútbol, donde la habían inhabilitado. Entonces se creó una comisión normalizadora. Así se llamaba, no era Federación Panameña de Fútbol, sino Comisión Normalizadora, que CONCACAF había autorizado para que llevase las riendas en aquel momento de lo que eran los compromisos federados, que no podían estar hasta que no se dieran las nuevas elecciones. Entonces de ahí fue como que comenzó a tomar rienda todo el proceso que dio como resultado lo que vivimos hace 2 años, que fue asistir al Mundial, algo más formalizado. Sí, la selección ha Hubieron muchas, evolucionado mucho.
y Sí, empezamos con poco y ahora somos una selección bien respetada en CONCACAF. Yo me acuerdo de la eliminatoria ya. al Mundial 2006, yo fui a todos los partidos que se jugó aquí en el Rommel y en esa época era aprendizaje porque los equipos más Sí, fuertes nos pasaban por encima, pero todo eso sirvió de experiencia para construir un proceso y llegar al Mundial de Rusia, ¿no? En esa sí, época nosotros, empezaron apenas los Baloy, Penedo, todos estos jugadores que luego se coronaron y culminaron sus carreras llegando a un Mundial. a eso iba. Si bien recuerdas, esa generación que dio como resultado su combinación de carrera con una clasificación mundial, data de nuestra primera clasificación al mundial, a un mundial sub-20, con el profesor Gary Stempel. Sí, Ese grupo surge de ahí, en Gabriel Gavilán Gómez, un Felipe Baloy, estaba un Juan Ramón Solís, que bueno, que por lesiones no pudo continuar, hubiese estado igual parecido dentro de ese grupo también, pero veníamos de esa primera clasificación al Mundial Sub-20, que nunca habíamos podido lograrlo. Entonces, de la mano del profesor Gary Stempel se tuvo muchos frutos, sí, muchos efectos positivos por su participación. Tenía, ok, con su vinculación de que es un inglés panameño, de origen, nació en Inglaterra, de origen panameño, etcétera, etcétera, ese vínculo, él se adentró mucho, le dieron la oportunidad, le dieron el empowerment, o sea, le dieron la oportunidad de desarrollar un sistema y lo logramos. Logramos esa clasificación que se dio en el Rotarú, sí. Yo me cuando acuerdo que fui a llegamos a ese jugar partido. Rocarú, tuvimos que jugar en el Rocarú porque se estaban arreglando el Rommel Fernández. Sí, esa fue una de las selecciones que más me gustó cómo jugaba, ¿no? Una selección Correcto. preparada en Brasil y me acuerdo que se preparó Correcto. bien y tomaron en serio por primera vez clasificar a un mundial. Y de ahí partió la historia exitosa de la selección, que luego fuimos a una final de Copa Oro que causó sensación en ese momento, Correcto. cómo pasamos a la final. Y bueno, faltó muy poco, ¿no? Para llegar a lograr la Copa, pero después logramos la Copa Centroamericana. Me acuerdo que perdimos el primer partido, pero supimos levantarnos y ganarle al local Honduras y al final vencimos a Costa Rica y tomamos revancha, ¿no? Sí, mira, sí, hay que tomar como referencia, hay mucha historia como los técnicos que pasaron por aquí. Eh, yo creo que pudiésemos mencionar al profesor Cheche Hernández, Eugenio Cheche Hernández, que hizo un trabajo. Ahí Cheche Hernández, él tomó como el grupo de los maduros y el grupo de los que venían dando los primeros pasos luego de la clasificación al Mundial Sub-20, ¿verdad? En esa selección que tenía Eugenio Cheche Hernández, tenía los Daily Valdés, por darte un ejemplo, tenía a Patton Phillips, tenía a Pito Rodríguez, Ubaldo Guardia, por darte un ejemplo, pero también a, tenía un Gavilán, tenía a Baloy, tenía a Juan Ramón Solís, tenía a, a Jaime Penedo, que fue por ahí donde comenzó Penedo, ¿no? Sí. Fue cuando se le consiguió la situación, la, una mala situación por una parte, pero buena por otra, porque desarrolló Penedo y se hizo lo que hoy en día es bien recordado, ¿no? Correcto. Como uno de los mejores arqueros por todas las cualidades que ha desarrollado y que estoy seguro Y que va a siempre, seguir desarrollándose profesionalmente, ¿no? sí, siempre hay un relevo, ¿no? Si se retira un jugador, viene otro y así. Ahora mismo en la actualidad pensamos que no había un reemplazo de Gavilán y apareció Ayarza. Así Hasta vamos cierto, con un perfil, cada con vez un un nuevo perfil, jugador. sí, con un perfil, porque quiero dejar por una opinión muy personal que cada jugador con su característica. Y bien Ayerza ha sido relevante
por su participación en estos dos últimos partidos, y qué mejor que con goles en ambos partidos por su durabilidad de su forma de juego en terreno. El estilo de juego de Gabriel Gavilán Gómez totalmente, o sea, más a la entrega, un jugador camerino, un jugador que, wow, te voy a decir que mi respeto para Gabriel, porque él le dejó bien claro cómo se debe jugar una posición, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. En el refiero fuera de la cancha es en camerino. Jugadores de esa columna vertebral que son Penedo, Baloy, Román, Gabriel Gavilán, Blas, Pérez y Tejada, era la columna vertebral que se fue madurando con el proceso de eliminatoria de Brasil 2014 con Julio Jorge Daly, y que luego hereda el profesor Bolillo Gómez con 3-4 años más de aprendizaje, fueron fundamentales para esa clasificación. Y le enseñó a los que venían subiendo. Los ¿A buenos ti ejemplos. no te parece que esa selección de la eliminatoria Brasil 2014 era en cierto modo como más completa que la que fue a Rusia? Porque los jugadores estaban un poco más jóvenes, estaban como que en mejor momento. Mira, es fácil ver los errores después de. Exacto. Es muy fácil ver los errores después de o desde el otro lado, del otro lado de la cerca. Si bien la persona, hay muchos números que hay que revisar. Y nosotros llegamos por primera vez a estar dentro de los 50 ¿verdad? Del ranking con esa eliminatoria. Sí. Nosotros terminamos la primera ronda del hexagonal de primero. Y estando en esa eliminatoria, nosotros llegamos a estar, si no me equivoco, dentro de los 50 mejores equipos de la eliminatoria. No hemos estado nuevamente en ese ranking. De hecho, nosotros, es más, la gente, mira, si echas un poquito más para atrás, nosotros nos decían los campeones de los amistosos. Sí. Porque antes se le decía a los partidos amistosos. Realmente no eran ni un partido amistoso, eran partidos de preparación, es el término correcto. Entonces a nosotros nos decían los campeones de los partidos, los amistosos. Porque aquí en Panamá había partidos, aquí se dieron una cantidad enorme de partidos año tras año, que aquí prácticamente vino toda Sudamérica a jugar, pues, con CACAF jugó todo, el Caribe, y la verdad que por eso no había falta, ¿no? Pero eso sí daba, y mucha gente no vino a saber la importancia de los partidos de preparación para el ranking, sino hasta ahora que nos salió la carta escondida, donde Sí. nos perjudicó el no jugar. Exacto. El no jugar, el no ganar, o más que todo el no jugar. El no jugar nos perjudicó más que el no ganar, porque el ganar es una opción. Pues en fútbol tú ganas, pierdes o empatas. Y cada una de las tres opciones, dos te dan, una te quita. Pero en este caso, en el fútbol está ganar, perder, empatar o no jugar. Y son cuatro. Entonces, hay dos que te quitan y dos que te dan. Pero si no sales al terreno de juego, muchos decían, pero mira que el otro equipo tiene mejor punto que nosotros. Sí, porque jugó con un montón de islas, como se involucró, se cogió puntos por ahí, pero nadie le metió mente a sentido. Entonces por ahí surgieron comentarios de que si lo sabían, otros decían que fue sorpresa. Y esos son aprendizajes que creo que no nos pasa dos veces. Exacto. Porque administrativamente hemos crecido. Yo veo el fútbol en cuatro maneras, que como bien siempre lo he mencionado, como una mesa de cuatro patas, donde está el futbolista, una pata es el futbolista, la otra pata es el fútbol de pantalón largo, que es el administrativo, está la otra pata, que es el futbolista, en este caso el preparador, la parte de lo que son los técnicos y el cuerpo técnico en sí, y el otro es el fanático.
una de estas cuatro que falle, es bien que tomar por relevancia. Y hoy en día nos vemos de que administrativamente se ha crecido, participamos, nos actualizamos mucho más. Me dirás, ok, la, el proceso de escogencia y selección del cuerpo técnico hoy en día es mucho más protocolar. Si bien este ha sido el proceso, este último, con la contratación del profesor Christiansen, creo que ha sido uno de los más protocolares Sí. que se ha dado en la historia desde 1934 a la fecha, que es la fundación de la CONMEBOL. Porque, Sí, ok, sí. los otros procesos se daban por terna, el proceso cuando se solicitó para el proceso de la eliminatoria de 2014, bien, estuvo igual, siempre el interino Gary Stempel, por ahí, pero después vino y se seleccionó y se le dio la oportunidad a los hermanos Daily Valdés, Julio y Jorge. Y bien, perfecto. No salió el resultado. Bueno, luego la siguiente ronda, vino ver la selección. Pero no era tan público, no era tan analizado, no había el tema de que lo último que escuchaste ahora con el tema de las carpetas, la presentación del proyecto, cómo vas a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es crecimiento. Es un proceso de crecimiento. Sí, Nadie correcto, ¿no? vio, Y todo ha cambiado para bien porque te acuerdas que fichamos al Tolo Gallego y la verdad nadie supo no nos fue nadie bien, sabe pero si, ahora con Christiansen se ve algo mejor, ¿no? sí, sí, pero nadie sabe si Tolo Gallego hizo una presentación, nadie sabe la carpeta del Tolo Gallego. Fue una propuesta económica y para de contar. Yo siempre con lo que se estaba dando, siempre decía y siempre he dicho, entre más te demoras, te toca escoger dentro de el mejor de los peores. Porque si hay un técnico por ahí que no tiene equipo, ni de club, ni de selección, por algo es, ¿verdad? Es verdad. Entonces, Sí, él lo entre más sacamos te del retiro. demoras, entonces, Sí, es más, entre más te demoras por ejecutar un proceso de selección, análisis, evaluación, como lo quieras mencionar, te van quedando los peores, los no elegibles. Entonces, de eso te toca escoger el mejorcito de los peores, con el respeto que se merecen. Esperemos de que el plan, el programa que ofrecieron y que vendieron dé resultados. Ok, todo el mundo está feliz, está contento por lo que se está dando, con los dos resultados que a bien fueron positivos. Veamos la otra cara de la moneda. Mañana tenemos un nuevo compromiso. Sería la segunda vez que jugamos contra, contra Japón, ¿verdad? La primera fue un 3-0, fue el 2018, si no me equivoco, ¿sí? Pero eh, tenemos que ver qué el sistema ahora va a presentar como Christiansen como técnico, con los jugadores que está, tenemos una situación, o sea, muy delicada porque no cuenta con todos los jugadores que de seguro hubiese querido contar para este compromiso, pero todos sabemos por qué, por la situación actual de salud que vive el mundo, sí. y esperemos a ver cuál es el resultado. Vamos a jugar posteriormente del partido con Japón con un rival conocido. Perfecto, un rival conocido que igual viene con un sistema, a ver cuál es el nuevo sistema, aunque los países siempre han dicho de que Cuba juega así, Honduras siempre juega así, este es el estilo. No, o sea, los técnicos cambian su sistema. Panamá está ahorita mismo en modo test del famoso sistema europeo, ¿verdad? Que a bien, esperemos de ver cómo se va a ver desarrollado mañana y esperemos que tenga un muy buen resultado, sobre todo del sistema, no tanto del marcador, porque el marcador puede darse un 0-0, puede darse un resultado negativo, pero el sistema se vio bien, ciertos jugadores se manejaron mejor,
hay tanto. Yo pienso que lo que nosotros como fanáticos a veces queremos es victoria, 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 victoria. Hay otros fanáticos que sí queremos victoria, pero queremos el desenvolvimiento, el El desarrollo, funcionamiento. el funcionamiento del equipo, porque al fin y al cabo los compromisos que se vienen, que son los que me importan, para que esto siga, son los que deben realmente, tenemos que buscar, cueste lo que cueste, los resultados. Es lo que decíamos, Rusia fue un sueño que se nos hizo realidad. Qatar y todos los demás mundiales que vengan deben ser un compromiso por Exacto. lograr. Ya la Sí, época de los sueños ya tenemos pasó. un mundial a las espaldas y debemos aspirar a que eso se vuelva costumbre, ¿no? Porque sabemos que hay países que han ido a mundiales pero no han vuelto. Entonces no queremos Más que que nosotros costumbre nos no, repita eso. más que costumbre no pienso yo. Mi punto de vista es compromiso por todo lo que conlleva el fútbol. Mira, yo lo veo desde el punto de vista de la parte de economía, del todo el entorno económico que se desarrolla cuando un país como su selección le va bien. Si tú te das cuenta, la economía informal que se mueve cada vez que la selección juega de local es increíble. Sí, O sea, todo lo que se mueve en su entorno, en el antes, en el durante, y dependiendo del resultado, en el después, es positivo. sí, correcto. Todo lo que conlleva, toda la parte económica, la economía informal. Ahora, si te hablo de la formal, es que hoy en día, dependiendo de los resultados, a muestra un botón, Rusia, clasificación eliminatoria para Rusia 2018, mucha gente quería ser patrocinadora oficial de la selección. Mira, por darte un dato, yo recuerdo cuando los patrocinadores de la federación eran $25,000. Ahora no, ahora es mucho, ponle mucho más cero a los lados, pero todo lo que conlleva, todo lo que lleva, pues una larga lista. Hoy en día ves que tienes a una telefónica que recién llega, se instala y lo primero que quiere ser es patrocinador oficial de la selección Tigo. Y los suerte de la selección dicen más Tigo que FEPAFUT, Mm. porque se quiere la economía que se mueve Sí, por la la buena, selección arrastra masas, ¿no? Y es claro, algo claro, increíble. Todo lo claro, que mueve cuando llegaron de Rusia, los jugadores, cómo lo recibieron. Eso claro. quiere decir que el fanático está en las buenas y en las malas con la selección. Cuéntame cómo fue tu experiencia en Rusia, porque supe por ahí en tu Instagram que vi un par de fotos, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo más, esta tiene un antes, un durante y el después, ¿verdad? El antes era un sueño, un compromiso, una tarea, un objetivo de lograr poder eh, formar parte de ese momento histórico, de ese lindo momento, todo bien mesurado, Mm. con un budget, con un presupuesto alto, pero es como yo le comento a todas las personas y amistades que me conocen y que comparto la anécdota, y la anécdota es que para el fanático que viaja a ver fútbol, lo más importante son el boleto de avión y el boleto del estadio. Lo demás está de más. ¿Qué Exacto. comes? ¿Qué comes? ¿Dónde o cómo duermes? Tu, tu, tu Instagram lo dice todo. Mochilero Sí, fútbol. Es así. Para nosotros los que... Es que hay los tipos de fanáticos. El que puede pagar comodidad y el que no. Realmente no es prioridad para el fanático que va a apoyar la selección fuera de frontera en las exquisiteces, los lujos y demás, lo básico, lo básico. Y a Rusia nos fuimos así, o sea, muchos nos fuimos así con lo básico, con lo plain, justo y necesario, lo que eran los Airbnb, los hoteles económicos, el transporte lo más económico posible, haciendo una logística como tal,
fue muy, muy bonita experiencia, muy bonita. Y cuando la vas en grupo, que te unes en grupo, creo que fue una de las más bonitas experiencias que puede tener un fanático de fútbol, que su selección vaya a un mundial, es estar ahí y vivir esa versión. ¿Sabes? Que nosotros nos queda ahí siempre para junio. Nosotros tenemos 2 fechas, nosotros los que nos amamos el fútbol, tenemos 2 fechas que quedaron marcadas. Junio, cuando son los mundiales, que cuando cantamos el himno por primera vez, todas las promos que se hicieron, tú buscas en YouTube y salen las narraciones de los panameños en las 3 locaciones, en Sochi, Nizhny y Sarán, y octubre la clasificación, cómo se dio, y todo lo que se dio y cómo se dio. Pues digo, lo Rusia, que estuvimos en el estadio ese día que vencimos a Costa Rica y clasificamos al Mundial, nos quedará para siempre el recuerdo de ese logro, ¿no? Y fue como un milagro que nadie se esperaba, una manera muy bonita de clasificar un Mundial. Sí, vivir esa experiencia, quizá muchos, lo que tuvimos la oportunidad, yo era muy niño, pero la recuerdo bien, era como una pelea de campeonato mundial de Durán. Aquí ha habido 2 eventos similares. Cuando Durán le ganó a Leonard la primera vez, que Durán venía, se llenó la 5 de mayo, Plaza 5 de mayo, Durán en un carro bombero, la ciudad cerrada completamente, y la gente lo vivió. Y luego la clasificación al mundial, algo muy parecido, algo vaya, es inolvidable, algo que lo que tuvimos la oportunidad de vivirlo, no solamente lo que tuvimos dentro del estadio, es lo que vivimos, ¿verdad? Vivimos realmente ese momento, lo que tuvieron en sus casas, en los casinos, en los restaurantes donde había una pantalla gigante. A mí me cuentan, o sea, personas que conozco, me cuentan que hasta un amigo mío que es esta gente que trabaja en las cárceles, los guardias penitenciarios, dice que como se vivió eso allá adentro, él lo vivió tan igual como lo vivió, lo viví yo en el estadio. O sea, fue a nivel nacional, o sea, sí, es un sentimiento que es difícil expresarlo, decirlo, materializarlo. Hay que estar ahí, y es una buena oportunidad. No, y al final dieron el día libre al siguiente día que clasificamos. Claro. Es decir, que fue un acontecimiento a nivel nacional que paralizó el país. Correcto. Al igual que me cuentan que para el primer partido, o sea, prácticamente el país estaba también paralizado. Todo el mundo, como la diferencia horaria era relevante, jugaba prácticamente, acá en Panamá era muy temprano en la mañana, básicamente algo más o menos pasó. Todo el mundo también, en las oficinas, nadie trabajaba, todo el mundo pendiente en los televisores. No sé, me cuentan las versiones que escucho, no sé tú cómo la viviste, el primer partido del Mundial acá. Sí, la calle vacía, todo el mundo pendiente del partido, y nos ilusionó mucho ese primer tiempo que quedó Claro. 0-0. Cómo pudimos neutralizar a estas estrellas como Hazard, Lukaku, como Román Torres, Fidel Escobar, Michael Amir Murillo, defendían y le metían alma y corazón al juego, ¿no? Y mira, yo sé que la inspiración que tenían lo llevó a neutralizar por momentos a un equipo tan potente como Bélgica. Mira, nada es fácil, nada es fácil, pero sí ganamos. ¿Y qué ganamos? Ganamos la experiencia de un compromiso como tal. O sea, no hay ser humano en el mundo que sea de hierro, que pueda vivir, que su primera vez como tal hubiese sido como esa, ¿no? Sí, entonces, correcto. A nivel de jugadores, cada uno ganó una experiencia. Ganó una experiencia. A nivel de administrativo, todo el cuerpo, el equipo logístico,
que tenía que ver con los traslados, con el movimiento, el utilero, el aguatero, así en buen panameño, como dicen, todos ganaron experiencia y ganamos experiencia. Y eso nos sirve para ahora, para lo que estamos viendo ahorita mismo. Sí, yo tengo una anécdota con ese partido último con Túnez. A mí me ilusionó bastante cómo anotamos ese gol en el primer tiempo. Yo pensé que ese partido lo íbamos a ganar, íbamos a hacer historia, a ganar un partido mundial. Pero el planteamiento del técnico en el segundo tiempo me decepcionó mucho, al punto que cedimos 2 goles, ¿no? Y no pudimos ganarlo, pero la verdad me ilusionó bastante cómo íbamos ganando ese primer partido, ese primer tiempo. Pero sí se ganó, ¿sabes? No ganamos el partido, pero ganamos experiencia. Sí, correcto. Ganamos experiencia en todos los sentidos, todos los que participamos ahí, como nosotros como fanáticos, los jugadores como tal, cuerpo técnico como tal. Ya, de todos los errores uno aprende, algo aprende. Claro, claro. Y es la parte positiva de lo que hoy en día como tal estamos viviendo, ¿verdad? Cuando hay mucha gente que no entiende, y se entiende que no entiendan, porque hay un fanático que es el que quiere estar en el desorden, el que es el fanático que está cuando se gana, etcétera, etcétera. Eso es normal, eso va a pasarte, te pasa con las selecciones, las grandes selecciones, no te va a faltar con nosotros que venimos en ascenso, en desarrollo. Pero es muy importante, señalar que la estructura como tal ha crecido. Hoy en día, sacar buenos resultados te abren puertas. El resultado que saquemos mañana y posteriormente con Estados Unidos en ese compromiso, esos ambos compromisos en Austria, si bien sean positivos, ¿verdad? Nos va a abrir puertas. Nos va a abrir puertas como selección, y aquel jugador que se destaque, tanto colectivamente como individualmente, se le va a abrir otra puerta. Y esa es la otra parte positiva de esto, que te hablaba de que en ese caso es la economía formal. Años atrás vemos que ahora los jugadores están exportando a Europa bastante, aunque empiezan desde abajo en una tercera división de España, pero luego pasan a segunda división, que es una categoría ya bien profesional. Si tú le das seguimiento a esto, nosotros comenzamos ya por los años 80, wow, juega en Centroamérica, wow, juega en Costa Rica, wow, juega en Honduras, wow, juega en Argentina, wow, juega en Uruguay, wow, Rommel juega en España, ¿verdad? O sea, lo de antes, los wow de antes. Luego de esto pasamos a Colombia. Colombia para mí ha sido uno de los mayores y mejores trampolines que nos ha dado a nosotros como una escuela, un trampolín para que el jugador llegase, aprendiese, se desarrollase, y de ahí surgieron, unos se fueron para México, como Baloy, pasó rapidito por Brasil, Blas Pérez, que hizo su carrera allí, Gavilán, el mismo Tejada, luego de eso vino y se abrió Perú. Exacto. ¿Verdad? La MLS. Se abrió, después vino la MLS, que la MLS comenzó, cuando abrió la MLS, por ahí estuvo Jorge, ¿recuerdas? Sí, Jorge Deli. Y después que vino Blas y vieron unos otros, tuvo Roberto Brown, que vino del Colorado Rapids, de ahí unos que otros, pero el buen provecho de la MLS surge con estos últimos, que han estado como Román, como Godoy, así que Negrito cuando estuvo un ratito, pero mejor le ha ido y se ha desarrollado mucho mejor en Perú. El mercado europeo, wow, las segundas de España. Sí, esa es la hora de jugadores.
a veces son muy cuestionadas, ¿verdad? Sí. Pero una segunda división de fútbol europeo es mucho mejor que una primera división de un Suramérica, hasta cierto punto, por estructura y por todo lo demás en el orden. Entonces, algo se aprende, algo. De ahí, No, y de hecho hay tantos jugadores en estos momentos en Europa que se puede armar una selección de solamente jugadores panameños en Europa. Vemos al portero eso, de Turquía, que juega en Turquía, y se le está dando la oportunidad de jugar en una selección mayor y yo estoy seguro que él no va a desaprovechar esta oportunidad que le dan y cuando le toque jugar nos va a sorprender a todos porque viene en un buen nivel. correcto. Es ahí donde el jugador tiene que preocuparse por dar lo mejor de sí, en todos los aspectos, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha, para que no nos pase como todavía nos lamentamos lo que tuvimos la oportunidad de ver a un Garcés. Exacto. Sí, sí, Lamentablemente Garcés no dio lo mejor de sí fuera de la cancha, exacto. porque todos sabemos que un Garcés dentro de la cancha daba mucho más de lo mejor y siempre lo tenemos presente. Y él hoy en día, en entrevistas que ha tenido año tras año, lo ha reconocido y él sabe que hubiese tenido un futuro prominente si hubiese pensado más y Sí, si sí, hubiese hecho sí. caso a los buenos consejos. Pero Sí, bien, ha sido más eso es, disciplinado. pero eso es aprender. ¿Sabes por qué? Porque los que vieron lo que era y lo que dejó de ser por ser así, aprendieron a. Hoy en día lo que menos tenemos, yo no sé, corrígeme si me equivoco, hoy lo que hoy en día menos tenemos es casos de indisciplina de jugadores en vías de desarrollo en exportación. Es correcto. No sé, Los jugadores tú me, están aprendiendo a ser profesionales y se quedan en sus equipos, la mayoría, ¿no? a enfocarse en su antes y durante y su después. Así O es. sea, por eso te digo, tú me corriges de pronto si nos podemos haber algún tipo de jugador que haya tenido cierta dificultad. Prácticamente eso ha bajado al porcentaje más bajo que se pueda tener por ahí. O sea que sí se han enfocado y se han dado cuenta de los pros que se tienen si se hacen las cosas bien, si siguen un patrón de conducta, un nivel de vida, un nivel de vida enfocado en su vida futura. Todos estamos claros que sabemos que el futbolista tiene un tiempo de vida corto. A un futbolista cuando tiene 30 años te dicen viejo. Sí. Entonces tiene que Sí, de comenzar a hecho los ya estamos 18, diciendo a Román 19, Torres que 20. está viejo, que a Gavilán está viejo. Exacto, exacto. Y es mentira. O sea, esta gente que está dando el todo tiene una gama de experiencia y una gama de condiciones que se la puede ganar cualquier otro que viene con 18 años. Pero así es el fútbol. El jugador de 27, 28 años ya huele a viejo. ¿Qué cosa? Ironía de la vida. Entonces, qué mejor que cuando tú arrancas y comienzas a hacer las cosas, las haces bien, para que puedas ganar un nivel y una posición en un buen club, que tu agente te llame, te convoque y te consiga una buena plaza y puedas desarrollarte bien, todo lo demás, y puedas tener un futuro prominente. Tú lo debes tener como referencia. Antes siempre se tenía como una muletilla, decían que los jugadores panameños salían de jugar y se iban a manejar taxi. Sí, sí, ya cambió mucho eso. Se han Ya el vuelto jugador muy panameño profesionales. jugaba, sí, el jugador de fútbol, el de los más relevantes, no tiene que ir a trabajar en la semana a otra cosa para ir a jugar fútbol. Antes era muy normal. Sí, Por ahí se le sí, conseguía un trabajo en el gobierno o sí, manejaban taxi.
Sí, yo he escuchado en Instagram Live de exjugadores de la selección y Sí, nos contaban esas sí, cosas, ¿no? Que uno no sí, que sabía. tenían que manejar taxi, o de pronto si eras un poquito bueno, o llamabas un poquito, eras un poquito de repente, eh, ¿cómo te digo? Que eras foco de atención por tu forma de jugar, particularidad, etcétera. Bueno, venía y te llamaban y te conseguían un trabajo en un ministerio. Entonces, porque el ministerio quería que jugara para el equipo de la gubernamental, por decirte algo. Cosas como eso. Sí, Es, cuéntame, para el partido de mañana, ¿cuál sería tu alineación titular? la verdad, la verdad que especularía, te confieso que especularía porque eh, yo, yo pienso de que todo el mundo, todo el mundo quiere que pruebe nuevas fichas, las nuevas fichas que tenemos como por la situación que se está dando actualmente, ¿no? Disculpe. La situación que totalmente que va a ser difícil porque jugadores que él tenía ya pensado alinear, ¿ah? Se les cayeron. Sí, correcto. Muchas Y bajas eso por va a traer, COVID o por lesiones y la verdad sobre, hemos tenido que llamar a jugadores de la LPF para hacer ese relevo, ¿no? De jugadores que mira, no pudieron ser a convocados. mí me hubiese gustado mucho, a mí me hubiese gustado mucho eh, ver a Phillips, al Al hijo hijo de de, Patón Phillips. sí, me hubiese gustado mucho, 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 eh, porque ese muchacho me parece que lo lleva en la sangre, lo lleva en la sangre, ese estilo, nadie se parece a nadie, ¿no? Pero ese Sí. estilo de juego que tenía el papá, Ricardo, me parece que hubiese sido una gran alineación, pero hay que ver el sistema que Cristian se desea utilizar, ¿no? Sí, el sistema que ha venido utilizando es el 4-2-3-1. Él juega con un solo Exacto. punto, tres mediocampistas detrás del delantero, dos volantes de marca. En este caso creo que sería Ayarza y de No, repente de puede ser salida, Cooper. sí, él va a jugar con Cooper y con Ayarza. Ayarza, Sí, o sea, yo no creo que él esté creyendo en, en nombre, pero él sabe que tiene un jugador que se desenvolvió muy bien en esos dos partidos y que tiene y le puede rendir un ficha. Estamos hablando de que vamos a enfrentar una selección con un sistema no convencional del día a día que tenemos costumbre, un equipo muy rápido, lo que hemos tenido la oportunidad de poder ver algunas imágenes de los partidos de Japón. Sabemos de que es un partido muy rápido, así que la concentración que va a tener que tener en el medio campo, para poder tener el balón, poder controlar los tiempos, va a ser fundamental. Y es ahí donde va a tener de repente una labor bastante fuerte, Armando. sí, él va a aportar su experiencia y también Bárcenas es otro que debe de marcar Sí, diferencia claro, por claro, cómo claro. vienen siendo las cosas en España, ¿no? Claro, en el tema de los timing, el control del tiempo, de, de no apresurarnos ¿verdad? Y eso lo bien aprendido por lo menos un Barça va a ser mucho más. Yo estoy seguro que un Barça va a ser mucho más ofensivo el día de mañana por todo todo ese fútbol que él ha desarrollado estando en España. Correcto. Yo creo Y que él muchos es como el jugadores, jugador que más proyección le vemos, ¿no? sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No, A mí me hubiese bueno, gustado, en la a mí defensa me hubiese gustado me mucho. gusta Andrade con Murillo, en los laterales. Sí, conocemos, conocemos mucho a Murillo, lo poco que hemos visto de Andrade,
ha sido positivo, teniendo participación en la Champions. Mira, te digo, hay muchos jugadores que mucha gente no conocía. Sí. Y lo hemos visto. Andrade, por ejemplo, no lo conocían y un día jugó contra el Manchester United y causó sensación esa noticia en redes, ¿no? Y de ahí para adelante todo el mundo, hasta el suerte quiere hacerse de Andrade. Sí. Pero y es un muchacho que tiene, ¿verdad? Que la verdad, el muchacho tiene mucho que dar. Mucho que dar. Sí, yo considero que Fidel Escobar de central con Harold Cummings aportaría esa experiencia y un recorrido que ya han tenido en selección. Para este partido sería muy bueno, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, mira, coincido contigo, un Fidel le daría la seguridad a Cummings. Cummings tiene el liderazgo. Y ya me hago responsable. Cummings tiene el liderazgo, pero Cummings a veces se me trastoca un poquito. Sí, sí, sí. Pero tiene el liderazgo. Sí, correcto. Pero el temple y la pausa del estilo de juego lo tiene Fidel. Entonces esa combinación sería positiva. Entonces Andrade y Murillo con esa línea de 4, yo pienso que sería muy, muy, muy positivo, tomando en consideración también en la media cancha. Me hubiese estado Godoy por el nivel de liderazgo y experiencia. Lamentablemente, bueno, si no era por COVID, era por lesión, y bueno, esta vez fue por lesión. Sí, yo pondría mañana en el arco a Manotas Mejía por todo lo que ha hecho con su equipo y con la selección, no ha dejado a deber, lo ha hecho muy bien. Sí. Y en el juego con Estados Unidos pongo a Mosquera. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, para darle ese balance, la verdad que lo dejará así como tú lo comentas. Delantero pondría a Gabriel Torres. Sí. Sí, por todo lo que ha hecho últimamente, increíble, ¿no? Lleva una racha goleadora impresionante. Gabriel tiene una cosa, cuando está encendido, aprovechenlo. Sí, exacto. Hay que aprovechar cuando el delantero está en su momento. Los años pesan, y en este caso los años pesan positivamente. Gabriel me hizo coger muchas rabias a mí. Sí. Pero también me hizo, uno de los mejores goles de la eliminatoria pasada. Contra Trinidad y Tobago. Exacto. Sí, él se reivindicó. Casualmente yo tuve en el partido en el Azteca, cuando jugaron en México, que Gabriel Torres falló la última jugada. Sí, que tuvimos el empate ahí, que era necesario, vital, y lo falló. Y la gente, y fíjate que él venía con la maleta llena, pesada, esa maleta pesada por ese gol errado, prácticamente, porque un delantero no estaba para fallar. Vino y se reivindicó en esa jugada justamente acá. Correcto, tomó revancha y tuvo uno de los mejores goles de Panamá en eliminatoria. Y eso ha madurado, eso lo ha hecho madurar, que hoy en día se ha desarrollado mucho mejor en los clubes que ha participado, tanto cuando estuvo en Sudamérica, ¿verdad? Y hoy en día es referente. Hoy en día es referente, y mañana es una oportunidad propicia para que se desarrolle como tal, y le enseñe a Christensen, el director técnico, ¿verdad? Que es el delantero ideal para tener en la alineación en ese partido. Y bueno, con Estados Unidos pienso que debe ser para el equipo en sí, en general como núcleo, no debe haber mayor problema porque son estilos de juego conocidos. Sí. No debe haber a bien decir, no puede haber mayor temor por enfrentarnos con Estados Unidos, sin menospreciar al rival. Nunca debemos, eso es otra cosa que se debe ganar, se ha ganado, y yo estoy casi seguro que no hemos dejado de menospreciar a los rivales. Nos pasó. Correcto. Nos ha pasado bastante.
Nos pasó con Bermuda. Sí, sí, de hecho, eso fue un golpe duro y de hecho de eso aprendimos y ahora cada partido lo tomamos con respeto al rival y sin triunfalismo a jugar el partido porque los partidos hay que jugarlos. Por ejemplo, Japón es un Ah, equipo muy veloz, ahí tienen que ir ahí, jugadores veloces. ahí aprendimos los cuatro. Aprendió el futbolista contra Bermuda. Aprendió el cuerpo técnico. Aprendió los administrativos, porque a muchos escuché. Y aprendimos nosotros los fanáticos. A que asumimos de que era un partido de mero trámite porque eso era, teníamos que ganarlo porque íbamos a ganar. Y es totalmente, nos dimos cuenta que no. Y fíjate que eso lo sabíamos porque la mejor forma de darte cuenta de a quién te enfrentas en esos casos es en la Copa Oro. Cuando te encuentras con esas islas, Sí, y tú dices, bueno, la isla X, la isla Y. No, esas sí, la islas subestimamos. las subestimas, pero esas islas están conformadas por jugadores que en su mayoría militan o en Holanda, o en Inglaterra, o en todos los jugadores prácticamente militan del otro lado del continente. Y son jugadores que tienen un físico con textura física, por decirlo así, formación, un estilo de juego totalmente distinto, ajeno al que tú piensas que va a ser. Entonces hemos aprendido a jugar con humildad y, y esa es parte, por eso digo que este es un proceso de aprendizaje que a lo largo de los años más hemos ganado que podemos ponderar lo negativo. Correcto. Bueno, te agradezco este espacio que has dedicado a hablar de la selección. Tú sabes que el otro año viene la eliminatoria y ahí sí habrá bastante por hablar de la selección. Ya Sí, viene el plato fuerte, por decirlo así. Lo triste de esto es que va a ser, hay que estar anuente, estar consciente de que va a ser una eliminatoria difícil para nosotros, los fanáticos. Sí. Porque siempre vamos a apoyarla, pero va a ser muy difícil porque hay que estar más propicio y anuentes a que no va a ser la tradicional participación del fanático en estadio, Exacto, como queremos, que la verdad que sí se nos va a extrañar. Sí se nos va a hacer difícil porque no hay nada como estar ahí. Sí. Como estar ahí. Sí, exacto. La emoción del juego y todos esos elementos que hacen del fanático muy especial para que la selección gane, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas que de repente esta situación se hubiese dado y Panamá hubiese clasificado con un sistema, con un control sanitario como este, porque estadio vacío, con todo el mundo en su casa? Sí. No, yo creo que nos tocó ideal, clasificar al mundial o la última eliminatoria hasta el momento que se podía ir al estadio. Exactamente. Sí, bueno, ya veremos en marzo cuando empiece la eliminatoria. Dios quiera. Si podemos hacer otro Instagram Live. Vale, siempre a la orden, la verdad te agradezco por la invitación. Siempre contento de que este tipo de cosas se puedan dar, compartir las experiencias, anécdotas, opiniones de quienes jugamos fuera de cancha. Los jugadores número 12, que somos nosotros, los que apoyamos el 100% en las buenas y en las malas, motivar a la gente a que lo haga, que no sean los fanáticos de victoria nada más, que apoyen a la selección en las buenas y en las malas, que siempre estén ahí. Porque sea lo que sea, hay seres humanos ahí abajo que nos están representando a todo un país y no hay nada mejor que sentir el apoyo. Ellos lo dicen, te lo confieso, que los jugadores lo dicen cuando salen de ese túnel y miran para las gradas y ven lo que se hace para transmitirle ese apoyo colectivo, sí lo reconocen. O sea, no son indiferentes a los aficionados. Exacto. No son indiferentes a lo que el aficionado trata de expresarle a través de lo que exterioriza desde la grada.
Entonces, eso es lo que tenemos que, como tarea, enseñar a la gente a ser buenos fanáticos, no el hooligan, sino el buen Sí. fanático, el que apoya en las buenas y en las malas. Así es, bueno, nos vemos pronto en el otro año cuando Vale, empiece la eliminatoria y hay que ganar Dios los partidos primero, que vengan. siempre a la Saludos. orden, en contacto. Listo, saludos, ¿Cómo no? Hasta luego. chao.